Seguimos en esta tertulia de este viernes 10 de enero de 2020 con Juan Grompone, Willy Rey y Oscar Sal. El segundo tema que tenemos nos saca, en principio, de nuestro país. Nos lleva a un aniversario, porque el próximo 16 de enero se van a cumplir 100 años de una de las leyes más famosas de la historia del siglo XX. El 16 de enero de 1920 entró en vigor en Estados Unidos la denominada Ley Seca, que prohibió la manufactura, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas, ya fuera para importarlas o exportarlas. La norma, que rigió hasta 1933, fue impulsada por sectores conservadores y puritanos para combatir los vicios de aquella época. Pero todos sabemos el final, ¿no? Terminó creando un mercado clandestino del alcohol de baja calidad, fomentó el consumo excesivo y la aparición de bandas criminales organizadas. Bueno, ¿les entusiasmó este tema? ¿Este aniversario? Por supuesto. ¿Sí? A ver, dale, Juan. Arranca vos. Bueno, yo quiero recordar que hay muy pocas oportunidades de hacer una experiencia social. Es decir, a diferencia de las leyes experimentales, de las ciencias experimentales, las ciencias sociales no pueden experimentar. Pero, sin embargo, la Ley Seca fue realmente un experimento social, ¿no? Es decir, debe ser tomado como tal. Fue un experimento social. Es decir, la sociedad, por determinadas razones religiosas, culturales, a las que sea, económicas, decidió imponer la Ley Seca. Y duró 13 años el experimento. De modo que la actitud que uno tiene que tener como en las ciencias sociales es: tenemos un experimento, veamos los resultados. El experimento resultó negativo, es decir, lo que se proponía, que era eliminar el alcohol, el consumo del alcohol, resultó no solo negativo, sino que en lugar de desaparecer el consumo del alcohol, se generó, como era previsible, un mercado negro, y además a ese mercado negro trajo como consecuencia la aparición de mafias y de delitos espantosos. Bueno, de modo que esta experiencia social ha demostrado, diciendo: la Ley Seca no sirve para nada, no elimina el consumo del alcohol. Lo curioso es que frente a un resultado tan contundente, la humanidad no aprendió nada de esta crisis, de este caso. Porque precisamente en este momento tenemos una cantidad de otras drogas, que no son el alcohol, prohibidas, que siguen el mismo esquema. Es decir, cada una de las drogas prohibidas sigue el mismo esquema. Aparece un mercado negro, aparece el narcotráfico, aparece un mercado gigantesco y aparece una mafia con una cantidad de delitos asociados. Es decir, que no hemos aprendido lo que resultó obvio de la experiencia de 13 años de la Ley Seca. Entonces la pregunta es: ¿aprenderemos algo alguna vez que este mecanismo de prohibición no sirve? A ver, ¿quién sigue? Bueno, voy a aprovechar que estoy en las antípodas de Juan, pero en este caso para estar de acuerdo, porque lo que dice es totalmente cierto. En realidad, cada vez que se dictan leyes, estamos haciendo un ensayo. Nosotros en técnica legislativa recomendamos lo que dicen los técnicos que he aprendido, es que las leyes deberían aprobarse con el compromiso de revisar sus efectos cada 2 años, porque nadie puede tener totalmente la certeza de que el resultado va a ser lo que previeron los técnicos que la diseñaron. Así que es un mecanismo de carambolas tan complejo, ¿no? Uno apunta a una conducta, a modificar una conducta, pero cuando modificamos esa conducta, ¿qué otros comportamientos se ven alterados? Es algo muy difícil de prever. Esto que generalmente se estudia como diseño institucional, digamos, creación de incentivos, de costos adicionales para cambiar, modificar comportamientos, suponen cierta racionalidad en los agentes que uno lo puede prever, pero no siempre esto es objeto de un conocimiento tan profundo como para no errarle a veces en los resultados. Podemos calcular bien el impacto de una ley, pero no en las consecuencias que puede tener más adelante. Entonces, efectivamente deberíamos asumir que las intervenciones, llamémoslas así, intervenciones legales del Estado en los comportamientos sociales, deberían estar sujetos a ensayo y error.
algo que una vez en una conferencia a la cual diste, que yo estaba presente, dijiste que todo el derecho debería ser funcionar como un gran mecanismo de ensayo y de error. No es tan así, yo no estoy tan de acuerdo que eso sea así, pero en leyes importantes de gran impacto social, donde efectivamente se busca un impacto social, deberían evaluarse. Y es sorprendente cómo seguimos con esto, no solamente en casos, se siguió con ese caso durante tanto tiempo, sino que además se ha copiado en otros ámbitos y se sigue copiando. Esto es lo peor. Se sigue pidiendo al Estado cada vez más intervenciones y más intervenciones con amenazas punitivas, tratando de ordenar la sociedad en un sentido o en otro. Bueno, lo más grave es cuando esa intervención se produce para calmar o para satisfacer demandas de tipo moral, porque esto es lo más difícil de cambiar y lo más inconveniente de tratar de cambiar. El Estado no debería intervenir en cuestiones morales, como en este caso, que era para satisfacer las demandas puritanas de... Eso es interesante ver esos argumentos después en lo histórico, ¿no? Sí, que no solamente fueron las demandas de sectores religiosos puritanos que aseguraban que de esa manera salvaban a la sociedad de caer en ir al infierno y todo eso. Había argumentos de que se iban las cárceles ya no iban a tener sentido directamente cuando se aplicara la ley, porque iba a ser el paraíso aquí, claro, ¿no? Estados Unidos iba a pasar a ser una zona qué visión paradisíaca. Pero no solamente eso, también por ahí encontré alguna referencia a que algunos economistas hacían cálculos económicos de que iba a ser productivo, porque decían que se perdía una enorme cantidad de productividad en la masa salarial, en la masa obrera, porque acostumbraban a tomar aguardiente antes de ir a trabajar, y que esto bajaba un porcentaje que podía llegar al 10% del rendimiento. Todo eso se demostró falso, eran cálculos mal hechos, cosas que no se produjo ninguno de los resultados que se preveía. Y con todo, demoró mucho tiempo, tuvo que venir un cambio importante en la política, digamos, las concepciones políticas de Estados Unidos para que se abandonara esta ley. Roosevelt, ¿no? Roosevelt la derogó, ¿no? 33, sí, esto le permitió ser reelegido 3 veces más después, ¿no? En plena Gran Depresión, además, ¿no? En plena Gran Depresión. Bueno, pero una depresión con buen alcohol se pasa mucho mejor. Claro. ¿No? Bueno, de hecho, hay crónicas que recuerdan que hay muchos personas de artistas y del ámbito de la cultura que directamente emigraron, ¿no? Hemingway. Exactamente. Se fue para París. Yo creo que acá hay que recordar... Para tener libertad para tomar. Que la ley lo que prohibía era la producción de alcohol todo y la comercialización de alcohol, no el consumo. Eso me parece que es importante porque, sí, como la marihuana... Antes de la ley, ¿no? Es una versión inocente de las cosas. Aunque posiblemente también hubieran esas figuras intermedias como el suministro, le dio una copa y entonces se podía aplicar allí lo punitivo. Ahora, yo quisiera rescatar de la ley algunas cuestiones negativas y algunas cuestiones positivas, ambas colaterales, que no tienen nada que ver con el resultado final. Desde el punto de vista negativo, yo creo que la mafia en Estados Unidos encontró rápidamente una identidad étnica, una identidad nacional en el mundo italiano, del sur de Italia sobre todo, y esto creo que afectó a muchísimos inmigrantes de manera muy negativa, ¿no? Asociados obviamente con las actividades de tipo mafioso. Pero tienen sus correlatos. Bueno, también es una colateralidad negativa el hecho de que importantes intelectuales como Scott Fitzgerald o como el propio Hemingway se fueran del país porque no soportaban esa imposición. Pero de todas maneras también hay algunos resultados positivos, que es lo que se produce a partir de eso, lo que se recuerda a través del cine, a través de las seriales. ¿Quién nos recuerda a Eliot Ness y Los Intocables en plena ley seca operando allí? Y evidentemente en la diáspora también hay contactos interesantes de esa intelectualidad
norteamericana, que empieza a conocer un mundo latino, que empieza a conocer también Europa, que intercambia con la vanguardia, y que allí también hay un fermento interesantísimo, resultado colateral negativo, pero que en definitiva también trae su dimensión positiva. Entonces yo creo que la ley seca obviamente es una experiencia, digamos, que dejó mucho conocimiento, una experiencia a no repetir, pero al mismo tiempo dejó esas colateralidades que me parece que son muy interesantes a nivel de la cultura. Hay algunas crónicas que resaltan eso, ¿no? De lo que significó a nivel cultural. Y sin duda. Que no siempre se mira desde ese punto de vista, ¿no? Y de cómo el cine a lo largo de la historia volvió sobre ese episodio y lo que significó. Bueno, en ese sentido también podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial inspiró, hasta hoy sigue inspirando el cine, la novela, pero yo no quisiera que se repitiera ni cerca. Estamos por supuesto. Que nadie vaya a entender eso, ¿no? Sí, nadie está proponiendo esas cosas, ¿no? Pero no, a mí me preocupa sí lo otro, lo que decía Juan, ¿no? Cómo a pesar de ese ejemplo tan contundente, porque no hay nadie que pueda negar el fracaso en términos de resultados, ¿cómo se sigue intentando esto? Bueno, yo creo que es en parte una concepción equivocada de lo que es el derecho, que seguramente es inherente a cierta forma, a ciertos modelos de formación de los juristas o de la cultura legal, que creen que el derecho o la ley puede cambiar así mágicamente la realidad, ¿no? Y esto es un error tremendo, ¿no? Frente a eso, yo he escuchado de gente muy inteligente que me ha dicho, en algunos casos, dice, bueno, sí, sabemos que esto no va a tener resultado, que me acuerdo en los debates sobre el aborto, que es una situación parecida también. Sí, sabemos que esto no tiene resultados, que igual va a haber abortos clandestinos y todo lo demás, pero es importante que la ley lo diga, porque es educativa. Bueno, yo creo que ahí también hay una gran confusión de las funciones de las cosas. La educación es una cosa y la ley no está para educar, la ley está para establecer aquellas reglas mínimas de convivencia que tengan seguramente el respaldo de la fuerza del Estado para aplicarlas. Si no, más vale que el rol de educación lo cumplan el sistema educativo o los medios de comunicación o la cultura en general. Pero no podemos recargar la ley con una cantidad de deberes que después no terminan en nada, que lo que hacen es debilitar la imagen social que tenemos del derecho. Lo digo porque ahora se está hablando, por ejemplo, ayer escuché unas declaraciones muy interesantes del director de movilidad, creo que es de la Intendencia, sobre este tema de las patinetas y los monopatines y todo demás, con una normativa amplísima, y él mismo era consciente que no se va a poder fiscalizar nada de lo que se está estableciendo, porque no hay cuerpo inspectivo capaz de aplicarlo. Estos vehículos particulares no tienen forma de identificarlo, no hay nada, no sabemos cómo hacerlo, pero ya se establece la prohibición, se establece esto, lo otro, y no sabemos cómo manejarlo. Entonces, ¿para qué generar esto que se podría resolver simplemente con instructivos generales, recomendaciones o lo que fuera? Bueno, pero eso él mismo lo reconocía y dice, somos víctimas, de alguna manera lo decía, víctimas de una cultura que demanda que el Estado diga qué es lo que está bien y lo que está mal para toda cosa que se plantea, toda novedad. Juan. Sí, yo quiero recordar un caso parecido al de la ley seca, pero en este caso efectivo, que fue el caso de la prohibición del tabaco en el Uruguay. Es decir, en Uruguay el consumo del tabaco no está prohibido. ¿Qué es lo que se hizo? Se lo restringió. Es decir, hubo algunas pequeñas cosas, como por ejemplo, no se puede fumar en lugares públicos, no se puede mover, en unas pequeñas cosas. Sin embargo, eso provocó un efecto fantástico en la reducción del consumo de tabaco y en la sociedad. Es decir, que parece ser mucho más efectivo inclusive que la prohibición no conduce a nada, no cabe duda. La educación creo que conduce a poco, es decir, creo que el mecanismo viene por el lado de la restricción, es decir, de aprobar pequeñas reglas que disminuyen el consumo
y que no afectan el fondo de la cuestión. Es decir, si quieres consumir, sí, pero en condiciones limitadas, ¿no? Creo que esa es la regla que tendríamos que aprender, ¿no? Willy. Sí, no sé si el ejemplo fue feliz, porque creo que el caso del tabaco, el consumir el tabaco está afectando al que tiene al lado, está afectando a otro actor, que no es específicamente el caso del alcohol, aunque alguien me podría decir que un alcoholismo extremo afecta a la familia, afecta a otros actores próximos. Pero creo que no hay grados en el tabaco. Siempre que fumamos afectamos a otros. En el alcohol los grados pueden ser claves. O sea, yo consumo poco alcohol, puedo no afectar absolutamente a nadie. Todos los grados de destilación. Claro. Bueno, entonces, a ver, coincido que pueden haber políticas estratégicas, decisiones estratégicas y en alguna medida normas estratégicas. Me parece que eso puede ser un camino importante. Tengo un poco de diferencia con lo que decía Oscar respecto a la cuestión moral, ¿no? Yo creo que las leyes siempre tienen una base ética. En alguna medida hay una reflexión sobre la sociedad cuando una ley se concibe o cuando una ley se establece. Es decir, lo que creo que en el caso de la ley seca había algo más que el cuerpo de un pensamiento ético. Había un pensamiento, por un lado, funcionalista, extremadamente funcionalista, ¿no? Eso de si tomaban menos iban a rendir más, casi una mirada taylorista, podríamos decir, sobre la cuestión, pero también había una teleología, una mirada de base religiosa radical que tenía mucho que ver con el puritanismo y que llevaba a mirar una sociedad futura ideal como debía ser y donde el alcohol justamente no tenía función ninguna dentro de del camino hacia esa sociedad ideal, ¿no? Entonces yo creo que ahí se unieron dos elementos que fueron decisivos, sobre todo en el espíritu norteamericano, ese espíritu utilitario del cual hablaba Rodó, ¿no? Ese extremo utilitarismo, y por otro también esa componente teleológica de hacia dónde debe ir la sociedad sin posibilidades de salir de ese trillo, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con que hay una base moral siempre en todas las decisiones colectivas, pero justamente por ser decisiones colectivas, donde se puede, someter a otros sectores de la sociedad, hay que ser muy cuidadoso en que los valores que se persigan no sean valores minoritarios, una minoría que hace un lobby importante y logra imponer un criterio, sino que tienen que responder a valores sociales de la comunidad, digamos. Entonces, yo creo que a diferencia justamente con el caso del tabaco, la sociedad uruguaya estaba muy preparada, primero científicamente. El mensaje de los científicos, de los médicos, todos eran muy contundentes acerca de la conexión entre el fumar o el ser fumador pasivo y los índices de cáncer pulmonar u otro tipo de cosas. Perdón, y esa condición, ese valor de información científica antecedió también a la norma. O sea, estaba realmente preparada la sociedad. Estaba preparada, exacto. Entonces, eso alentaba, además coincidía con un valor, que es la conservación de la vida, el Uruguay eso es muy importante, la salud, todo lo demás, la sociedad estaba preparada, o sea que tuvo un respaldo muy grande por eso. No pasa nada, no llamen a Oscar a esta hora, que está... Y además, claro, es lo que pasa, que cuando sucede esto no se puede apagar el celular. No sé. Voy a leer un tramo de una nota del Observador que está bien interesante que recuerda este aniversario, ¿no? Señala que al final el remedio para los males del alcohol en Estados Unidos resultó peor que la enfermedad. La ley seca nacional duraría hasta el 33, cuando fue derogada en plena Gran Depresión por el nuevo gobierno demócrata de Roosevelt. En marzo se admitió la producción y comercio de vino y de cerveza de baja graduación, y luego en diciembre se eliminó esa enmienda, ¿no? La enmienda constitucional que lo había prohibido. Los diversos estados y condados del país pasaron a regular con mayor o menor tolerancia toda la cadena de la bebida alcohólica. Ha habido muchas otras leyes secas, incluso en Rusia, durante los primeros años de la Revolución Soviética.
Aún en la actualidad, dice la crónica, muchos países islámicos prohíben el consumo de bebidas alcohólicas con mayor o menor rigor, pero ninguna ley seca alcanzó la difusión de la estadounidense. Primero dice por el tamaño y la riqueza del país incluido, y también por la visibilidad que le han dado el cine y la literatura. Ahora el consumo de alcohol per cápita es más alto en el norte de Europa, en Europa del Este y en Rusia que en Estados Unidos. Y termina señalando una frase de Luis Buñuel. Dice, la ley seca fue realmente una de las ideas más absurdas del siglo XX. Esto fue lo que concluyó Buñuel. Bien es verdad que en aquella época los norteamericanos se emborrachaban como unas cubas. Después, creo yo, aprendieron a beber, dice. Sí. Yo creo que no es casual los ejemplos citados, ¿no? La Revolución Rusa en sus comienzos, el Islam, el puritanismo de Estados Unidos, tiene mucho que ver con esa cuestión teleológica, ¿no? Es decir, de hacia dónde vamos, que sabemos de antemano dónde vamos a ir, cómo es el modelo final. Eso tiene mucho que ver con decisiones como esta. ¿Querés redondear con lo que te había quedado inconcluso? Pido disculpas, pero No nunca me pasa había nada. pasado y no era llamada, se disparó alguna cosa con el contacto con el cuerpo, se disparó alguna aplicación que no sé qué, ni cómo apagar. No, era simplemente esta cuestión que quería señalar de que son coincidentes las observaciones de Willy y de Juan, porque en el caso del tabaco había una preparación en la moral colectiva, estábamos preparados por primera vez quizá para defender la aplicación de una norma, que además tenía debilidades formales, porque fue aprobado por decreto, en fin. Sin embargo, era tal el consenso de respaldo que tenía, que todos nos pusimos un poco en guardia de que se cumpliera. Y eso es lo que debería suceder siempre. Es decir, debemos estar... Las leyes deberían no proponerse grandes transformaciones fundamentalistas de una sociedad en contra de convicciones todavía no decantadas, sino tratar de ir acompañando con medidas como la que decía Juan, ¿no? Pequeñas restricciones, hasta que vayamos conformando una nueva cultura. Esto sería ideal, ¿no? Juan. Yo quiero poner un ejemplo de ciencia ficción. Imaginemos, por ejemplo, que se pretende limitar el consumo del azúcar, que todo el mundo reconoce que es un mal social, es decir, porque precisamente es una de las causas de obesidad. Que imagínense qué pasaría si de un día para otro se hace una ley por la cual se prohíbe la producción, la venta y el consumo de azúcar. Una ley amarga, digamos. La ley amarga. Imagínense todo lo que pasaría. Imagínense, por el contrario, qué es lo que corresponde para disminuir el consumo del azúcar, sino que más bien vendría por pequeñas restricciones y pequeñas formaciones culturales, ¿no? Por difusión cultural de las consecuencias. Sí, creo que este es un buen ejercicio. Tomando esto, hay un chiste que hace un escritor que ahora mismo no me acuerdo quién es alguien muy conocido, pero en este momento no me acuerdo el nombre, un latinoamericano, creo que decía, bueno, yo creo que habría que prohibir la literatura, dice, porque está probado que cada vez que se prohíbe algo, la gente por llevar la contra va y hace lo que está prohibido, dice. Quizá de esta manera lograríamos que la gente leyera más. Y si capaz que se forma una mafia literaria.